prácticamente en el grupo de ley, o sea, en la mañana o en la tarde, en las prácticas que veo los seminarios. Fisiología endocrina. El doctor Benavides, por encargo de él, me ha mandado a solucionar el problema de la fisiología endocrina. Como se dio una charla muy amplia en la mañana, vamos a hacer para que sea más amplia todavía en la noche, ahora en la tarde, dependiendo para que puedan abordar un poco más los temas, ¿no? Y aparte de la unas diapositivas. Entonces, para el conocimiento de la fisiología endocrina tenemos tipos de comunicación celular. Obvio que para yo poder comunicarme con una célula necesito ver cómo lo hago. Entonces, para yo poder comunicarme con células tengo estos 4 mecanismos. El primer mecanismo es el mecanismo autocrino, ¿no? El mecanismo autocrino es prácticamente, por decir, yo tengo una célula y tengo receptores. Al tener una célula y receptores, prácticamente yo puedo generar mis propias moléculas y yo mismo estimularme a mí. ¿Qué significa? Que la misma molécula que yo genero por la misma célula, voy a liberarlo para estimular mi mismo receptor. ¿Con qué fin? Simplemente para liberar más hormonas. Para la comunicación paracrina necesito 2 células. Una célula que está al costado y otra que yo soy la célula. ¿Qué pasa? Que simplemente esta célula de acá genera moléculas y estimula el receptor de esta otra célula. ¿Dónde encuentro secreción paracrina? Prácticamente lo que es los islotes de Langerhans, donde están las células alfa, las células beta, donde necesito la liberación de una, que son las células beta, donde se encuentra la somatostatina, elimina esas moléculas para el receptor de las células beta y poder inhibirlas. Entonces, paracrina significa de que hay otra célula que está acá, envía las moléculas hasta una célula nueva para poder bloquear o estimular su acción. Yuxtacrina significa de que yo tengo dos células de la cual están unidas por uniones intercelulares llamados gap junctions. Entonces, simplemente por esos gap junctions hay flujo de iones. ¿Qué significa? Yo me comunico con la otra célula simplemente por el flujo de iones de esta célula a esta otra célula. Entonces, para la comunicación yuxtacrina prácticamente me va a interesar de que haya esas uniones. Si no hay esas uniones no puede ser una comunicación yuxtacrina. Y la endocrina es que ya nosotros conocemos que tenemos que tener un sistema de control. Un sistema de control significa que voy a tener un jefe que me va a mandar las acciones hasta otra glándula. La glándula del hipotálamo va a ordenar a la glándula tiroides por diferentes pasos. ¿Qué significa? Que yo voy a generar una hormona acá, voy a viajar por todo el torrente sanguíneo, voy a llegar a la glándula y en la glándula va a ejercer la acción. Eso es una comunicación endocrina y es prácticamente donde se va a basar en todo lo que es el sistema endocrino y todo lo que vamos a ver ahora. Entonces ahí recién vamos a lo que es generalidades del sistema. Entonces vamos a ver que el organismo va a contar con 2 sistemas que le va a permitir organizar, coordinar y planificar todas las acciones de lo que son las funciones fisiológicas que se realizan en el cuerpo. ¿Cuáles son? Simplemente el sistema nervioso central y el sistema endocrino. El sistema nervioso central y el sistema nervioso endocrino tienen que estar conectados. ¿Por qué? Porque depende del estímulo que yo voy a tener al sistema nervioso central, me va a mandar una respuesta que puede ser una respuesta aferente por el mismo sistema nervioso central o el sistema nervioso central va a inducir o estimular el hipotálamo para que envíe sus hormonas a realizar diferentes funciones. ¿Qué significa? El sistema nervioso central va a ser el aferente, me va a recibir el estímulo y lo que yo voy a hacer lo siguiente es simplemente enviar algo. O yo mismo lo hago, envío mis neuronas eferentes o lo envío al sistema nervioso central como estímulo el hipotálamo y voy a enviar cualquier tipo de hormona en la que yo necesite en ese momento. Entonces, ¿para qué yo necesito eso? Simplemente que es para regular las funciones de todos los órganos. El sistema endocrino regula las funciones de todos los órganos. Así que por eso es la complejidad de este asunto. Entonces voy a regular la hemostasis, voy a regular el crecimiento, voy a estimular el desarrollo, la reproducción, la presión sanguínea y las concentraciones de los iones. Sodio, potasio, calcio y todos los iones que se encuentran.
¿Por qué fin hago esto? Porque simplemente tengo que garantizar la integridad y la coordinación de sus movimientos. Yo no puedo estimular una hormona y no inhibir la otra. Eso se hace a base del sistema endocrino estimulante y inhibidor. Entonces, si yo quiero saber qué es el sistema endocrino, simplemente es el conjunto del sistema nervioso central con el sistema nervioso endocrino, de la cual me va a permitir la liberación de las hormonas que se secretan a la circulación. ¿Para qué? Para que vaya al órgano diana, ya sea una glándula tiroidea o directamente hacia el tejido diana, como puede ser el músculo, para producir cambios fisiológicos. ¿Qué significa? Que simplemente voy a generar hormonas que me vaya al tejido, y de tejido voy a surgir todos los cambios para que yo pueda actuar. Eso es prácticamente lo que se basa del sistema endocrino. Entonces, si yo voy a la siguiente, tenemos todo un sistema endocrino y vamos a hablar de cada una de estas hormonas. Así que por eso la prioridad de este tema. Entonces, tenemos el jefe, ¿no? El jefe es el hipotálamo, de la cual secreta este tipo de hormonas, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora corticotropa, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. También tenemos la somatostatina y también me va a liberar dopamina. Estos son dos muy importantes porque estas son inhibidoras y el resto son estimulantes. Si cortamos para acá, inhibidoras, estimulantes. Entonces, el que sigue de abajo son la hipófisis. La hipófisis tenemos dos, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior. La hipófisis posterior me va a segregar todo este tipo de hormonas, que ya conforme vamos avanzando lo voy a ir explicando. ¿Y la anterior? La hormona estimulante, la folícula estimulante, la hormona luteinizante, la hormona corticotropa, la hormona estimulante de melanocitos, que en el humano no existe, simplemente existen algunos animales porque este estudio está hecho en animales, pero hay hormonas que las simulan, que ya posteriormente le voy a decir cuáles son. Tenemos la hormona de crecimiento, también puesto en otros libros como GH o como somatotropina, y tenemos la prolactina. Todas estas hormonas van a ser generadas en el hipófisis anterior, en la hipófisis o como ustedes quieran llamar. Y la neurohipófisis o la hipófisis posterior se generan dos, ¿no? La hormona antidiurética y la biotensina. Bajamos un poco más, encontramos la que sigue, la glándula tiroides. Esta me va a generar tres cosas: T4, T3 y calcitonina. Y en esa misma tiroides se van a encontrar cuatro glándulas. Esas cuatro glándulas son las paratormonas. Entonces, si seguimos bajando, el resto que encontramos es el páncreas. El páncreas libera al menos cuatro tipos de hormonas, no solo liberan dos, acá libera insulina y glucagón, que son los más importantes, pero también libera somatostatina y también libera el polipéptido pancreático, ¿no? Que eso ya lo deben haber visto en sus clases de fisiología y endocrino, o páncreas endocrino. La médula suprarrenal con la corteza suprarrenal todo forma lo que es la glándula suprarrenal, que tiene que liberar. La médula me libera noradrena, adrena, y la corteza me va a liberar los glucocorticoides, cortisol de cabeza, la aldosterona, mineralocorticoide y los andrógenos. En este caso tenemos el DEA, la androstenediona, y tenemos también, forma parte de la testosterona, pero en el hombre se va a generar testosterona más en el testículo que acá, pero esto también puede generar testosterona. Los testículos que forman testosterona, ovarios, estradiol-progesterona, cuerpo lúteo, estradiol-progesterona, y la placenta que me va a liberar cuatro hormonas, ¿no? La gonadotropina colonico-humana, el estriol, la progesterona y la hormona placentaria. De esto no vamos a hablar porque hay una clase, creo, de fisiología femenina, que es la próxima clase. De estos tampoco, porque van a ser las hormonas femeninas, lo van a hacer en la siguiente clase, y esto menos. Y el riñón libera, no está considerado dentro del sistema endocrino, pero libera tres hormonas que son importantes: la renina, la vitamina D, y va a liberar también lo que es la eritropoyetina, que es muy importante para mantener la masa eritrocitaria. Entonces, tengo 1 millón de hormonas, más o menos están datadas en 5.000, 4.000 hormonas, entonces necesito clasificarlas. ¿Quiénes son? Las únicas formas que yo lo puedo clasificar es por la biosíntesis, cómo se sintetiza.
Entonces, para la biosíntesis yo tengo tres tipos de hormonas: las aminas, las esteroides y los péptidos o proteínas. Conforme vamos a ir avanzando, hay péptidos y proteínas que es prácticamente la totalidad de todas las hormonas, que significa que lo que son esteroides y lo que son aminas y el resto de la totalidad son péptidos. ¿Qué es lo que pasa acá? Fácil. Tengo una célula efectora, una célula donde voy a ir a trabajar. Entonces yo tengo la secuencia de esa hormona, yo tengo la secuencia en el ADN. Ese ADN tiene que ser transcrito. ¿Cómo lo transcribo? Porque yo lo traigo generando un ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a salir al citoplasma, se va a unir al ribosoma y me va a formar una pre-pro hormona. Siempre cuando ustedes vean pre-pro, significa de que esa hormona tiene un péptido señal. ¿Ya? Ese péptido señal tiene que liberarse o tiene que salirse para formar la prohormona. Entonces, si yo tengo una preprohormona, se une al retículo endoplasmático y me va a eliminar ese péptido señal. Si yo me elimino ese péptido señal, recién voy a pasar a una prohormona. Entonces, si yo le pregunto en el examen, ¿cuál es el paso a seguir cuando yo tengo de prehormona a prohormona? Simplemente por la eliminación o la decisión del péptido señal, ¿no? Entonces se convierte en hormona. Esa prohormona tiene que ir ¿a dónde? Al aparato de Golgi. Simple, en el aparato de Golgi esto se va a transformar en hormonas y lo voy a depositar a las vesículas secretoras y haciendo que venga un estímulo, ya sea cualquier hormona estimulante, ACTH, hormona estimulante de tiroides, va a ir a la tiroides y como ya las vesículas están llenas, simplemente lo que va a hacer es liberar. Ese es lo único que va a hacer. De esto hay un montón, de las 5.000 hormonas prácticamente debe ser 5.950 prácticamente cada una. No puedo mencionar a las 5.000, así que prácticamente van a suponer que es la mayoría. ¿En dónde las van a diferenciar? En estos de acá, que solo son 4. Entonces las esteroides, las hormonas esteroideas simplemente son, dicen así porque tienen un progenitor que es el colesterol, ¿no? Entonces, si tenemos acá el colesterol, llega un estímulo que es la hormona corticotropa, el colesterol va a ir y me va a generar 4 tipos de hormonas: aldosterona, cortisol, androstenediona y dehidroepiandrosterona. Entonces, o el DEA, como lo conocen. Entonces, si yo te digo cuál hormona es esteroidea, simplemente tienen que memorizarse que son estos 4. Entonces, si nosotros pasamos al otro, vemos las aminas. Las aminas simplemente son 5. ¿Cuáles son? Primero, que derivan de la tirosina. ¿Cuáles son? La adrenalina, la noradrena, la dopa y las hormonas tiroideas. Acá tengo 2, 3, 4. Triiodotirolina y tetraiodotyrolina. Entonces, si yo te pongo un tipo de hormona y tú tienes que decirme en qué clasificación está, simplemente veo, no es adrena, no es nora, no es dopa, no son hormonas tiroideas, no son estas 4, entonces lo que queda es fácil. Simplemente tienes que liberarte de que sean de las otras 2 y el resto tiene que ser péptido por definición, que son prácticamente el 90%. Acá prácticamente es lo que es el sistema autónomo por el sistema nervioso, sistema simpático, y el sistema parasimpático va a liberar noradrena y dopamina dependiendo de qué tipo de hormona sea. Ahora, ya sea que me pertenece a la hormona, tengo que saber cómo voy a controlarla. Yo no voy a segregar una hormona sin que tenga un control. Entonces, ¿qué significa? Que para mantener la homeostasis, o sea, que libere más hormonas o inhiba más hormonas, la secreción de hormonas ha de activarse y ha de desactivarse o estimularse o inhibirse según las necesidades, que es lo que yo necesito. Entonces, tengo 2 mecanismos: los mecanismos neurales y tengo los mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos neurales no son los más importantes, son los menos importantes. ¿Por qué? Porque son los que menos regulan. ¿A quiénes regulan los mecanismos neurales? Solo a las catecolaminas. ¿A quién?
adrenalina y noradrenalina. Son los únicos dos que pueden regular por los mecanismos neurales. Entonces, el resto prácticamente va a ser de retroalimentación. Entonces, si yo te pregunto, ¿quiénes se regulan por mecanismos neurales? Simplemente son dos, noradrena y adrenalina. Entonces, el resto tiene que ser por mecanismos de retroalimentación. ¿No? Entonces se dice, se ve ilustrado por la secreción de catecolaminas, en la que los nervios simpáticos pregangliares hacen sinapsis en la médula suprarrenal, porque por ahí se liberan lo que es las catecolaminas, noradrena y adrena, y cuando son estimulados causan la secreción de la cotamina en la circulación. Entonces significa que la médula suprarrenal tiene que llegar al tracto nervioso para que pueda liberarse noradrena y adrenalina. Y los mecanismos de retroalimentación significa que algún elemento de la respuesta fisiológica a una hormona retroalimenta, ya sea directa o indirectamente, la glándula endocrina que secretó la hormona, cambiando su evolución, su velocidad de secreción. ¿Qué significa? Simplemente vemos este cuadro. Si yo estoy hablando de retroalimentación negativa o positiva, tienen que tener una idea en la cabeza. Si es retroalimentación positiva, ¿qué significa? Que yo tengo una hormona que está empezando a secretarse y esa secreción de esa pequeña hormona va a ir aumentando a cada momento y me va a estimular a que esta hormona empiece a secretar mucho más. ¿Qué significa? Que vaya a secretarse 10 veces por encima de su valor normal. Por eso dicen retroalimentación positiva. Y esta es la más infrecuente. ¿Qué significa? Es la que menos hay. Acá hay simplemente 3 hormonas: la LH, la FSH y la, ¿cuál era? La oxitocina. Son esas 3 que van a seguir simplemente la retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque acá hablamos prácticamente de la mujer, ¿no? Que tiene la FSH y la LH. Para que la mujer llegue a la ovulación, ¿qué necesita? De que se genere grandes cantidades de estrógenos, grandes cantidades de prostágenos. Los estrógenos con la progesterona van a estimular a que se genere más FSH, y yo necesito gran cantidad de FSH para liberar la luteinizante y con eso hacer la ovulación. O sea, ¿qué significa? Que yo voy generando más estrógenos para estimular más FSH, y esto, al haber más FSH, voy a estimular a más luteinizante para que pueda haber ovulación. ¿Sabe qué significa? Que yo voy a estimular para que me dé mucho más. Lo mismo sucede con la oxitocina. Conforme el cuello cervical empieza a dilatarse más, voy a necesitar mucho más contracción para que el pecho pueda salir. Entonces, ¿qué significa? Conforme yo estimulo el cuello uterino, voy a hacer de que el sistema nervioso empiece a generar más oxitocina, más contracción del útero, y esto me ayuda a la dilatación del cuello. Entonces, si yo te pregunto quién hace retroalimentación positiva, simplemente tenemos 3 tipos de hormonas: la FSH, la LH y la oxitocina. Segundo, la retroalimentación positiva lo que hace es aumentar la secreción de la hormona cuando es estimulada. Lo que diferencia de la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa simplemente te va a decir de que voy a suplir lo que necesito o voy a bloquear lo que ya tengo demasiado. ¿Qué significa? Si yo tengo acá una hormona, ya, en este caso el hipertiroidismo, ¿no? Estoy generando gran cantidad de T4 y T3 en el tejido diario. ¿Qué significa? Mi cuerpo va a decir, oye, ¿sabes que estoy generando demasiado T4, estoy generando demasiado T3? ¿Qué va a decir? Oye, ¿sabes qué? Bloquealo. Yo ya no necesito más. Yo hasta ahí no más llego. Entonces, eso es una retroalimentación negativa. Pero yo tengo un hipotiroidismo. Estoy generando poca cantidad de T4, T3. ¿Qué le voy a decir? Oye, ¿sabes qué? Necesito más T4, T3. Estimúlame. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que esto, la retroalimentación negativa, va a estimular o a inhibir dependiendo la necesidad. Es muy diferente a lo que es la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva, yo necesito elevar la secreción y para eso estimulo más. Acá simplemente lo que me está diciendo es voy a suplir las necesidades. Si yo tengo menos hormonas acá, necesito mandar un estímulo para decir, ¿sabes qué?
estimula más. Si yo tengo demasiadas hormonas, voy a inhibir lo demás. ¿Para qué? Simplemente para decir, ¿sabes qué? Tengo demasiada hormona, ya no generes más. Esa es la retroalimentación negativa. Pero esto se complica un poco más porque la retroalimentación negativa tiene vías largas, vías cortas y tiene vías ultracortas. ¿Qué significa las vías de asas largas? Simplemente de que cualquier hormona que pase del cuello para abajo hacia la hipófisis o hacia el hipotálamo me está diciendo que es una asa larga. ¿Qué significa? La glándula tiroidea, si manda una señal a la hipófisis para que bloquee la liberación de hormonas estimulantes de la tiroides, o manda una señal al hipotálamo diciendo que no libere hormona liberadora de tirotropina, estoy haciendo una asa larga, estoy recorriendo un gran camino. Pero ¿qué pasa? También puede suceder de que en la hipófisis, al generar tanta TSH, o sea, hormona estimulante de tiroides, se diga, ¿sabes qué? Hay mucha TSH, ¡pum! Lo manda al hipotálamo diciendo, ya no liberes hormona liberadora de tiroidopina. Entonces, ¿qué dices? Como el hipotálamo está cerca de la hipófisis, está prácticamente junto, o depende de ello, eso se llama una retroalimentación negativa de asa corta. La de asa ultracorta significa de que el mismo hipotálamo libera tanta cantidad de hormona liberadora de hormona en crecimiento que va a estimular el mismo receptor y simplemente eso se va a bloquear. O sea, ¿qué significa la ultracorta? Que la misma glándula bloquea su secreción, o sea, prácticamente es una secreción autocrina. Entonces, generalmente, doctor, ¿eso es en el hipotálamo o en cualquiera de los lados? Generalmente solo es en el hipotálamo. Autocrinas en otro lado no hay, prácticamente el hipotálamo. Entonces, si yo te digo, defíneme lo que es la retroalimentación negativa de asa ultracorta, significa que es una comunicación intercelular con la misma célula, significa que es una comunicación autocrina. Voy a liberar tanto hormona de crecimiento que voy a estimular mi mismo receptor para yo ya no seguir liberando esta hormona de crecimiento. Entonces, esto es bueno que se quede en memoria porque conforme vamos hablando de cada una de las hormonas, les voy a ir diciendo quién es hormona, qué hormona tiene retroalimentación positiva, negativa, quién es de asa larga, quién estimula la asa larga. Conforme vamos avanzando eso, vamos a ir mencionando todos esos tipos. Es por eso que tiene que entender muy claro qué es lo que es esto para ir avanzando con todo lo que son cada una de las hormonas. De las 5.000 hormonas, al menos haber puesto son unas 20 para que no se mareen mucho. ¿Ya? Así que para que puedan ir avanzando poco a poco. Y de esto solo hay 3, así que aparte de la FSH y la LH no vamos a hablar mucho, así que solo vamos a hablar de esto con el citocina. Entonces, hasta ahí ya tengo dónde se forman las hormonas, ya tengo cómo se regulan, ahora necesito saber cómo va a ir a funcionar dentro de la célula donde va a ir la hormona. Y para eso tengo 5 mecanismos por los cuales yo voy a hacer funcionar ese tejido diano. ¿Cómo son? Mecanismos de adenisiclasa, que yo voy a utilizar un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Los mecanismos de fosfolipasa C, que yo voy a utilizar un mecanismo al estimular la inositol trifosfato con liberación de calcio. Los mecanismos de hormonas esteroideas, que es muy distinto, los mecanismos de tirosina sinasa y los mecanismos de guanilato ciclasa, que tiene como segundo mensajero el guanilin monofosfato. Estos dos son iguales, el mismo mecanismo, solo que diferencian en el que acá se activa el GMP cíclico y acá se activa el AMP cíclico. Y las hormonas que lo activan, esto es estimula hormonas distintas a las que estimulan, pero el mecanismo es igual. Entonces, acá vemos lo siguiente. Entonces, si hablamos de cada uno, vemos acá el mecanismo de adenisiclasa, que tiene como segundo mensajero el AMP cíclico, y también le vamos a meter un guanilato ciclasa que tiene el AMP cíclico. De todo este sistema, ¿dónde va a cambiar? Simplemente va a cambiar acá. El resto es igual, no se va a movilizar. Entonces, yo tengo este sistema. Por acá me va a venir la hormona. La hormona va a venir y se va a depositar acá en el receptor. Para mi buena suerte, en la membrana plasmática tengo esta proteína G. Esta proteína G es estimuladora. Cuando ustedes vean proteína G, S significa proteína G estimuladora. Cuando ustedes vean proteína G, I,
O Q significa que es una proteína G inhibidora. Entonces, ahí vamos a ver la secuencia de la membrana. Y ya por debajito de la membrana, entrando ya al citoplasma, encontramos la adenisiclasa. Este es el sistema. ¿Qué pasa? Si viene la hormona, se va a depositar en su receptor. Si se deposita en su receptor, va a encontrar la proteína GS, o sea, la proteína estimulante, y me va a cambiar esta estructura. ¿Cómo? Cuando ustedes vean que la proteína G está unida a un GPD, o sea, guanilin disfosfato, significa que esta proteína G es inactiva. Para yo activar esta proteína G, necesito que se traspase la guanilin disfosfato por guanilin trifosfato. Entonces, simplemente esto sale, entra y me activa la proteína G. Cuando ya está activada la proteína G, voy a liberar el complejo subunidad alfa y la guanilin trifosfato. Este complejo se va a ¿dónde? A la adenisiclasa y me activa la adenisiclasa. Si activa la adenisiclasa, simplemente lo que va a hacer este chiste es transformar el ATP cíclico, lo va a pasar a AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el segundo mensajero. Significa que esto va a activar la proteína sinasa A, va a fosforilar la proteína. Y cuando ustedes escuchen que fosforilar la proteína, significa que va a haber un estímulo y va a iniciar las acciones fisiológicas. Es así de sencillo. O sea, ¿qué significa? Que tengo un receptor, tengo alguien que me va a activar el sistema y tengo alguien que me va a activar el segundo mensajero para que empiece todas las acciones. El guanilato ciclasa es lo mismo, solo que en vez de AMP cíclico va a cambiar a GMP cíclico y va a seguir la misma ruta. ¿Cambian las hormonas? Sí. ¿Quiénes hacen este tipo? ¿Quiénes van con el segundo mensajero de la ciclasa? Todos los hormonas aquí. La corticotropa, la luteinizante TSH, TSH. La diurética, la gonadotropina colónica humana, la hormona estimulante de melanocitos y la hormona liberadora de corticotropa y los demás. Ya eso, como yo les digo, en la mañana se sientan en su casa con un cigarrillo y un café y se la van aprendiendo de memoria. Entonces ya eso se lo tiene que ir. Y el otro, de la guanilato ciclasa, son solo dos, pues, el pectinatriónico folicular y el oxidolito. Entonces, ¿algún problema con ese sistema de ahí? Seguimos avanzando. Doctor, el GDP es guanosin, ¿dónde está? Guanilato ciclasa. ¿Guanosin trifosfato o guanilato? Esto es, uno, es parecido a la TPP, es el guanilin trifosfato o guanilin trifosfato. Este es guanilato ciclasa. Este es un segundo mensajero distinto. Esto funciona como una ATP. Esto funciona como segundo mensajero. Cuando tú veas cíclico, siempre va a ser segundo mensajero. O sea, cuando tienes su C al costado. Y la de acá, cíclico. Cíclico, gracias. El mecanismo de la fosfolipasa C es parecido, es casi igual. ¿En dónde cambia? En esto. En fosfolipasa C. Acá estaba la adenisiclasa, acá está la fosfolipasa C. Es lo mismo, ingresa la hormona al receptor, estimula la proteína, cambia el GDP por el GTP, sale del complejo la unidad alfa como GTP y se va a estimular la fosfolipasa C. ¿Qué hace esto? Simplemente hace de que se forme inositol trifosfato, y entonces se transforman dos cosas, inositol trifosfato y diacilglicerol. Estos dos son muy importantes porque el diacilglicerol no trabaja solo, necesita del calcio, entonces por eso se estimula también el inositol trifosfato. ¿Por qué? Porque voy a empezar a liberar calcio del resto endoplasmático. Entonces, si yo libero calcio acá recién voy a activar el diacilglicerol para que me estimule la proteína cesinasa y comiencen las acciones. Ese prácticamente es todo el mecanismo que yo voy a necesitar para activar los segundos mensajeros a través de inositol trifosfato con calcio. ¿Me importa esto? Sí. ¿Por qué? Porque estos mecanismos ustedes ya no conocen. ¿Por qué yo necesito liberar calcio en la célula? Aparte de estimular el diacilglicerol. Con la contracción muscular, ustedes saben que en el músculo necesito calcio para que la miosina y la actina empiecen a funcionar. Entonces, ¿quién me hace esto?
simplemente el trifosfato. Entonces este mecanismo también se encuentra